Entonces vamos a demostrar que esto de aquí es separable. Veamos. Ya, nosotros habíamos dicho que por contradicción supongamos que es separable, significa que existe un conjunto denso innumerable. Que sea numerable, habíamos dicho que son funciones, una sucesión Gn de funciones que son acotadas del intervalo hacia B, tales que la clausura es igual al espacio que estoy buscando. Entonces habíamos definido las funciones que son también acotadas, que van de a b en los reales. ¿Qué habíamos dicho? Que para cada x, para todo x en este intervalo a b, voy a definir esta familia de funciones. Tal que a cada y le asigna uno si son si son distintos y que se anule si son iguales. ¿Sí? Entonces tengo una familia aquí. Ojo que esta familia de aquí es una familia, es una familia no numerable. ¿Por qué es no numerable? Porque ese intervalo de aquí es no numerable. Y fue lo que nos faltó para hacer todas las cosas decentemente. Entonces quitémosle esto de acá. Habíamos dicho que la métrica infinito, o sea, la métrica que vamos a usar es la métrica infinita, que es del supremo, ¿no? Entonces yo les había dicho como observación que la métrica infinito de f de x, de f de y, si el x y y son distintos, es 1, ¿sí? Esta métrica de aquí es igual a 1. Entonces vamos a definir una función phi que va desde nuestro espacio, en este caso pongamos desde las funciones acotadas, definamos la función que va del intervalo a b hacia d, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta función? Tomo aquí un x y le asigno un phi de x. ¿Qué va a hacer este phi de x? Este phi de x le asigna un g sub n, ¿ya? ¿Qué es este g sub n? ¿Cómo le asigna este g sub n? Este g sub n es tal que la métrica de el f sub x al g sub n sea menor que un medio, ¿sí? Entonces le asigno un g sub n, o si no, creo que se va a ver un poco más elegante si tomo aquí, sí, puede que sea así. Ujú. No, dejémoslo así, ¿ya? Entonces lo que hace es toma aquí un x, una b, y lo que le hace es que le asigna un g sub n. No, no, mejor pongámosle con b, ¿ya? Entonces toma una función de mi familia, una función f sub x de mi familia, que yo había definido, esa familia que definimos antes, tal que phi de f sub x sea igual a g sub n. ¿Qué es este g sub n? Es un elemento del denso, tal que la métrica de f de x a g sub n sea menor que un medio. Ya, con esta idea, sí, la función es bien definida justamente por la densidad. Sí, lo único que debes ver para que esté bien definida es que si tú tienes phi de f de x y igual a g sub, no más bien, para que esté bien definida, es que debes tener un único g sub n que la asigne, ¿ya? Ujú. Entonces sí está bien definida por la densidad que tenemos, ¿sí? Justamente por la densidad está bien definida. Ya, entonces yo lo que voy a demostrar es que este phi de aquí, a cada valor del dominio le corresponde a un solo valor del rango. Que cada valor del dominio le corresponda a uno y solo uno. Sí, o sea, tú me quieres decir que esto de aquí sea una función, que cada valor del dominio le corresponda a uno y solo uno. Ujú, ujú. Ya, ajá. Claro, aquí por la densidad tenemos que existe uno. Puede que no sea único. ¿Qué pasa si no es único? ¿Qué pasa si esto de aquí no es único, no es un solo valor? Sí, sí está claro lo que me preguntan. ¿Qué pasa si? Eh, sí, creo que mejor sería la existencia. Sí, la unicidad no se necesita, ajá, no es necesario en este caso la unicidad. Solo bastaría con la existencia.
Ajá, con que existe esto de aquí, basta. No, no nos preocupemos por la unicidad, en este caso. ¿Ya? Entonces, lo que voy a demostrar es que este phi es inyectivo. Demostremos que este phi es inyectivo. Para que este phi sea inyectivo, ¿qué hago? Tomo imágenes iguales y debo demostrar que, que las preimágenes sean iguales. O sea, que f de x sea igual a f de y. Sí, voy a demostrar que es inyectivo. Imágenes iguales implican preimágenes iguales. Entonces, yo por contradicción, supongamos que el f de x es distinto del f de y. Sí, si el f de x es distinto del f de y, yo tengo que el x va a ser distinto del y. ¿Sí? Entonces, como el f de x es distinto del f de y el x es distinto del y, tenemos lo siguiente. Tengo justo lo de aquí. La métrica de infinito de f de x de f de y es menor o igual que la métrica de infinito de f de x a g de n, más la métrica infinito de g de n f de y. Bueno, aquí es un g de m, ¿no? Un g de m f de y. ¿Sí? Ah, no, no, g de n está bien aquí. Y luego aplico de nuevo la triangular acá, f de x, g de m, g de m, g de n. No, aquí ya me hice bolas con la triangular. Hagámosle de nuevo esta parte de aquí. Mejor. Ya. Entenderlo de aquí. F de x, g de n y g de n, f de y. Entonces pongo aquí f de x, g de m. Sí, dime. ¿O me iban a decir algo en el chat? ¿O no? Bueno. Sí, la inyectividad es solo en funciones. Sí, sí, es solo en funciones. Es claro que es ley solo es en funciones. Sí. Tal vez para que te quede un poco más claro lo de aquí, podemos ponerle solo aquí con, no como el bound. Sí, entonces, para que te quede más claro lo de la unicidad, mejor verlo así. Sí, creo que si le veo aquí, ya no como que le cojas de la función aquí, sino cógele solo del intervalo a e. Solo cógele del intervalo a b. Entonces, si le cogemos del intervalo a b, ya te solucionas eso de ahí. ¿Por qué te solucionas lo de ahí? Porque tú sabes que solo a una función de aquí, o sea, a cada x le voy a asignar un f de x. Y a cada f de x le voy a asignar un g de n. ¿Sí? Entonces, poniéndolo aquí, es que no puede haber dos valores más que todo. Si me cachas, o se puede que este g de n le sirva para cada uno, pero este x, este f de x, pero hagamos lo siguiente, ya. Hagamos lo siguiente paso por paso, entonces. Démosle lo de aquí y vamos paso a paso. ¿Qué significa que la función esté bien definida, ya? Y está bien definida. Ya, ¿qué significa que la función esté bien definida? Que la función esté bien definida es que no pueda llegar a pasar lo siguiente. Que el phi de x por un lado me dé un gn y que el phi de x por otro lado me dé un g sub m. No puede llegar a pasar esto de aquí. Entonces lo que te preocupa es esto de aquí. Que no le te dé un g sub n y que no te dé un g sub m. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que te preocupa. Yo lo que te digo es, este phi de x, antes que nada, tú sabes que al phi de x le va a asociar un único f sub x. ¿Sí? Cada x le voy a poner así. A cada x le asocio un único f de x. ¿Sí? A cada x le asocio un único f de x. Y a cada x le asocio un único f de x. Este phi de f de x es un g sub n. ¿Qué es este g sub n? Es el que te da la existencia. ¿Cuál es el que te da la existencia? O sea,
¿A qué me refiero con el que tal la existencia? Este phi de f sub x del g sub n, tal que pase lo de aquí, que habíamos dicho que la métrica infinita de f de x a g sub n sea menor que un medio. ¿Sí? Ya. Entonces, para evitar estas cosas que tú dices que es lo que te preocupa que te dé dos veces, ¿qué es lo que se hace? Es este paso que le estoy haciendo acá, que a cada x yo le asocio un único f de x. ¿Sí? Al asociarle el único f de x, yo sé que va a existir uno. ¿Sí? Y solo tomo ese de ahí. Solo tomo ese o sea, con el que exista, ese tomo. ¿Ya? El que existe, el que me da la existencia, tomo. Aquí en este caso, utilizando el axioma de elección, yo puedo elegir ese de ahí, ese único de ahí, y no me hago lío. ¿Cómo lo haría con el axioma de elección? Utilizando y haciendo bien las cosas. Con el axioma de elección, yo lo que haría es que de intersección, ¿cómo le habíamos puesto? De intersección, déjame cacharle, como el f de x está en las bounds, como el f de x está en las bounds de AB, en las acotadas, va a estar en eso de ahí, allá, intersección, la bola de centro f de Hola, x, hola, ¿sí? ¿se me Un- escucha? sí, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Mark. Sí, yo tenía una duda sobre ello, ¿no? Porque al plantear ajá, este phi como tal, para que sea una función debe estar bien definida. Eh, sí, al- la idea que creo que va a ser, me parece que sí tiene sentido, pero mi cuestión va por este lado, ¿no? Por ejemplo, claro, para cada x tiene asociada su función f sub x, ¿no? Y por la sí, densidad del conjunto D mayúscula, sí es posible encontrar un g sub n, de modo que el f sub x diste de g sub n una cantidad inferior a un medio. Eso sí, es más, creo que por la densidad, si es que existe uno, bueno, de hecho va a existir uno y por tanto van a existir infinitos g sub n, si no me equivoco, por la densidad. ajá, Yo lo que creo estar entendiendo es que, por ejemplo, tomo un X arbitrario, ya, encuentro un G sub n, lo tomo y tomo ese y no tomo los demás, los desecho, ¿no? Para ese X. sí, sí, ajá, tomo ese y no me interesan los demás. Claro, sí, mi preguntita va más por este lado. Claro, yo voy a tomar un N, ¿no? ¿Qué tal si yo cambio de X y, y entre todas las opciones que tiene, voy a ponerlo así, un X1 y un X2? Tomo un X1 y ahí encuentro un N sub 1. Perfecto, y lo tomo, ¿no? ¿Qué tal si tomo yo Ajá, un X sub 2? Pero, ¿qué tal si entre todas las opciones para X sub 2 también estaba el N sub 1? Yo a priori ya sé que no lo tomo, o sea, de antemano ya se sabe eso, o, sí, o yo aseguraría el escaparme de eso. no, la idea sería que tomes uno distinto, pero si no, no hay cómo, o sea, ya nada, que sea igual, ¿sí? O sea, sería la idea tomar uno distinto. Por eso yo lo que te iba a decir es que esto de aquí es, tú sabes que esto de aquí es no vacío para todo x en AB. Y por el axioma de elección tomas uno. No, no te interesa cuál sea. Sí, tomas uno. ¿Ya? Si coincide con uno que ya estaba, pues ya nada, coincidió. ¿Sí? No sé si ahí está un poco más claro la idea de cómo tomarle este de aquí, este G sub n. No sé si ya le viste más claro la idea de ahí, o sea, si yo te digo como te dije, o sea, si te coincide, pues ya nada coincidió, pero o sea, si podrías elegir uno que no coincida, pues que mejor. Ya, creo que así se escapa, bueno, se salvan algunas cositas, ¿no? Ok. Ajá, entonces la idea sería tomar eso de ahí, ¿sí? Y utilizando, demostrando que phi es inyectiva. ¿Cómo demostraríamos que phi es inyectiva? Como dije, tomamos que las imágenes son iguales y vamos a demostrar que las imágenes deben coincidir. En este caso, como hice la modificación, tenemos el phi de x aquí, y aquí tenemos phi de y, ¿ya? Entonces quiero demostrar que son iguales. Si por reducción al absurdo suponemos que
X es distinto de Y, tenemos que el f sub X es distinto del f sub Y, y más que todo tenemos que esta métrica de aquí es igual a 1. ¿Ya? Si esta métrica de aquí es igual a 1, aplicando la desigualdad triangular, tenemos de f de X a g de n más la métrica de g de n a f de Y. Ya, yo sé que este de f de X está asociado, este g de n está asociado al f de X, pero no necesariamente va a estar asociado al g de Y. ¿Sí? No necesariamente va a estar asociado al g de Y. Entonces lo que hacemos es, tengo aquí g de n más la métrica de g de n a g de m más la métrica infinito de g de m. Ver aquí qué estoy haciendo. Ajá, más g de m a f de y. Yo sé que esto de aquí va a ser menor que un medio, lo de aquí va a ser menor que un medio, pero esto de aquí se va, o sea, para que esto de aquí no sea una contradicción, para que esto de aquí no me dé una contradicción, ¿qué debe pasar? Debe pasar que el g de n tiene que ser igual al g de m. ¿Sí? Yo sé que esto de aquí va a ser estrictamente menor que un medio, más esta métrica de aquí de g de n, g de m, más un medio acá. ¿Sí? Si este de aquí se anula, si g de n es igual a g de m, tengo una contradicción. ¿Sí? Si g de n es igual a g de m, tendría la contradicción. ¿Ya? Esto de aquí me obliga a que x tiene que ser igual a y. ¿Sí? Esto de aquí me obliga a que x tiene que ser igual a y evitar estos casos. Como x es igual a y, tengo que esto de aquí es inyectivo. ¿Qué significa que sea inyectivo? Que sea inyectiva significa que la cardinalidad de esto de aquí es menor o igual que la cardinalidad del d, lo cual es imposible porque esto de aquí es numerable, mientras que el de acá es no numerable. Sí, tengo que aquí es no numerable y el de acá es numerable, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, este espacio de aquí no puede ser separable. Es lo que les había comentado antes. ¿Qué le falta para que sea separable? Lo que le falta para que sea separable es continuidad. Cuando se le exige que sea continua la función, se tiene que este espacio sea separable. Y lo que se suele utilizar es el teorema de Stone-Bellestras, que me da la aproximación de los polinomios a las funciones continuas. Ya luego creo que se le hace un paso por los racionales. Pero la idea es esto de acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto de aquí? Bueno, hablemos un poquito de convergencia de espacios métricos. Ya, hablemos un poquito de convergencia de espacios métricos. La noción de convergencia en espacios métricos es la misma es la misma idea, la misma intuición que la convergencia de espacios de sucesiones en los reales, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos un espacio métrico, tenemos que sea X de un espacio métrico, Xn una sucesión en este X, decimos que Xn converge al X, que vamos a escribir así, Xn converge al X con X en X, si pasa lo siguiente. Si para todo epsilon positivo debe existir un n grande en los naturales, tal que si este n es más grande que este n grande, entonces la métrica del xn con x es menor que este epsilon. ¿Ya? Esto de aquí es la idea de la noción de convergencia. Que para todo epsilon positivo existe un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, entonces la métrica de xn con x sea menor que el epsilon. Ya esta de aquí es la noción de convergencia que vamos a utilizar. Aquí como observaciones, el x del límite siempre debe estar dentro de mi espacio que yo deseo que converja, obviamente. Ya, hagamos un ejemplo de convergencias en espacios métricos que hemos visto. Ya, vamos con ejemplos. ¿Qué pasa si x
es igual a los reales y utilizamos la métrica usual. Si utilizamos la métrica usual, ¿qué sucede? Tenemos que, la definición me dice que para todo epsilon positivo va a existir un n en los naturales. Bueno, decimos que xn, antes que nada, decimos que xn converge a x, si solo si para todo epsilon existe un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, el valor absoluto de xn menos x sea menor que el epsilon. ¿Sí? Entonces, en efecto, coincide en los reales a la definición usual que teníamos de convergencia de sucesiones. Ya, coincide totalmente. ¿Qué pasa si x es igual? Estamos en los vectores de n dimensiones y utilizamos la métrica P. ¿Cuál es la métrica P? La métrica P es la suma de los xk menos yk a la P y todo a la 1 entre P, desde k igual a 1 hasta n. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo esto de aquí? Tendríamos que, ¿cómo se ven antes que nada? ¿Cómo se ven las sucesiones? Si yo tomo una sucesión en el espacio, ¿cómo se verían las sucesiones? ¿Cómo se verían las sucesiones en este espacio? Las sucesiones en este espacio se verían como vectores, o sea, el x1 es un vector, o sea, es un vector que aquí tiene en entradas. Voy a ponerle aquí x1 a la 1, ¿ya? x1 a la 1, x1 a la 2, x1 a la n. ¿Sí? Entonces este x1 es un vector, el x2 va a ser un vector. Entonces todos los elementos de aquí son vectores. Esa es una sucesión de vectores. ¿Hacia dónde debe converger una sucesión de vectores? La sucesión de vectores obviamente debe converger hacia un x. ¿Qué debe ser ese x? Ese x debe ser un vector también. O sea, al tomar una sucesión aquí, decimos que este n converge al x si solo si. ¿Qué pasa? Ojo que este x también es un vector, este xn es un vector. ¿Ya? ¿Qué significa esto de aquí? Que para todo epsilon positivo existe un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, entonces la métrica p de xn a x sea menor que epsilon. ¿Qué significa esto de aquí? Que si n es más grande que el n, entonces, ¿qué es la métrica p? Es esta cosa de aquí, que la suma desde k igual a 1 hasta n, que la suma de k igual a 1 hasta n, este de aquí como es un vector, voy a tener una entrada k'ésima. Voy a poner así, menos xk. Y esto de aquí a la 1 entre p y menor que epsilon. ¿Sí? Que converja significa esto de aquí. ¿Ya? Tengan en cuenta de que la sucesión tiene como elementos vectores. La sucesión tiene como elementos vectores. Y el límite tiene que ser un vector. ¿Sí? Estamos en el espacio de los vectores. Toma una sucesión de vectores y tiene como límite un vector. ¿Ya? Teniendo en cuenta este ejemplo, yo voy a decir lo siguiente. Tengo este espacio de aquí con la métrica P. Decimos que esta sucesión converge a X, pongámoslo así una vez, converge a X y solo si cada entrada de la sucesión converge a cada entrada del vectorcito. ¿Cómo le escribo lo de ahí? Déjenme ver si estoy utilizando la anotación igual que el libro o le cambié. Si solo si el xnk converge al x sub k.
Ya, aquí mejor pongámosle al revés. No les había puesto nunca. ¿Dónde puse? Aquí. Aquí pongamos al revés para que coincida la anotación del libro. ¿Ya? Si solo si el xnk converge acá cuando el n va al infinito. ¿Qué está diciendo esto de aquí? Que si converge entrada por entrada, entonces la sucesión como vector también converge. ¿Sí? Veamos, demostremos esto de aquí. Tengo una implicación de ida y una implicación de vuelta. ¿Qué me dice la implicación de ida? Supongamos que esta sucesión converge al x. ¿Sí? ¿En dónde está convergiendo? En Rn. Debo demostrar que la sucesión de acá, que es de entrada por... Esto de aquí es para todo k desde 1 hasta n. ¿Sí? Que debe converger entrada por entrada para toda entrada. Entonces debo demostrar que el xnk converge al xk para todo k desde 1 hasta n. Ya. Entonces, tomemos una entrada. Sea k desde 1 hasta n, tomemos una entrada. Y verifiquemos que esto de aquí converge. ¿Qué es lo que sé? Yo sé que convergen en el espacio de los vectores. Entonces yo sé que para todo epsilon positivo va a existir un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, entonces la métrica p, ¿sí? La métrica p, que de una vez ya le voy a escribir, que es la suma desde los k igual a 1 hasta n, de los x nk menos x sub k, es menor que el epsilon. ¿Ya? Y esto de aquí es a la 1 a la p. Aquí estoy poniendo doble paréntesis. ¿Sí? Como yo sé que converge en este espacio de vectores, sé que converge, o sea, que se cumple lo de aquí, que para todo epsilon positivo existe un n en los naturales, tal que pase lo de acá. ¿Qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esto de aquí? Esto de aquí significa que la suma desde los k igual a 1 hasta n de xk a la n menos de xk a la 1 entre p sea menor que el epsilon. Siempre y cuando el n sea mayor que este n. Sí, siempre y cuando el n sea mayor que este n. Pero esto de aquí está acotado por qué cosa? Por el xk a la n menos del xk. Sí, yo sé que eso de ahí está acotado. Esto de aquí funciona para todo k que esté desde 1 hasta n. ¿Sí? ¿Qué significa lo de aquí? Significa que el xk, la enésima componente, bueno, el enésimo término con la késima componente converge a este xk, ¿sí? Porque esto funciona para todo epsilon. Esto significa que el xkn converge al xk. ¿En dónde converge? Obviamente este de aquí converge en los reales, porque ya solo es una sucesión de entradas. ¿Sí está claro lo de aquí? Y con esto ya está demostrado la primera implicación. ¿Sí está clara la primera implicación? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya, vamos a la primera implicación es la implicación sencilla. Vamos a la segunda implicación, a la otra implicación. Ya, ¿qué es lo que supongo en este caso de acá? Yo supongo que el xkn converge al xk para todo k desde 1 hasta n. Y debo demostrar que la sucesión converge al x. Antes que nada tengamos una idea de qué es el x. ¿Qué es el x? El x es un vector. ¿Cómo está formado este vector de aquí? El x es x1, x2, aquí asoma el xk y acaba el xn. ¿Sí? Entonces el x es el vector donde está conformado por cada una de estas entradas. Yo lo que estoy diciendo es, si yo tengo una sucesión que converge a cada una de estas entradas, entonces la sucesión formada por el término general de este de aquí, por el término general del segundo, y en general por el término general del enésimo, debe converger a todo el vectorcito. ¿Cómo demostramos esto de aquí? Veamos.
¿Qué me dice la hipótesis? La hipótesis me dice que para todo K tenemos la convergencia en los reales. Esto de aquí es la convergencia en los reales. ¿Qué significa esto de aquí? Que para todo epsilon positivo, antes que nada, para todo K. Para todo epsilon positivo existe un n sub K en los naturales, tal que si el n es mayor que este nk, implica que la métrica, como estoy en los reales desde el valor absoluto, x de nk menos xk es menor que el epsilon. ¿Ya? ¿Yo qué deseo demostrar? Yo deseo demostrar que para todo epsilon positivo, esto aquí es lo que quiero demostrar, no se confundan. Lo que quiero demostrar es que para todo epsilon positivo existe un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, entonces la métrica P, o sea, de k igual a 1 hasta n, de xk menos, aquí es de x de nk, perdón, de x de nk menos de xk a la p y todo la 1 entre p sea menor que el epsilon. ¿Sí? Yo deseo demostrar esto de aquí. Entonces tomemos un epsilon arbitrario, sea epsilon arbitrario, y yo debo hallar este n. ¿Cuál es la idea? Ir acotando, ir usando estas cosas de aquí e ir acotando. Ya, partamos de este lado de acá. Siempre que tenemos convergencias, partimos de este lado de acá y vemos cómo vamos acotando. La suma de los k igual a 1 hasta n, de los de xk a la n menos de xk, a la p, y acá 1 entre p. Ya. Yo sé todo lo que está aquí adentro. Con valor absoluto, yo sé que es menor que un epsilon, ¿sí? En este caso, podríamos ponerlo incluso para que no tengamos en mente, puedo poner un epsilon k. ¿Sí? Para todo epsilon k, yo sé que esto de aquí es menor que el epsilon k. ¿Qué epsilon k debo tomar aquí para que se cumpla lo deseado? Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que esto de aquí es menor que ¿qué cosa? La suma desde k igual a 1 hasta n de epsilon k elevado a la p. 1 entre p. Entonces, yo quiero ver cuánto vale este epsilon k para que me quede el epsilon. ¿Cuánto debe valer ese epsilon k para que justo ahí me quede el epsilon? Este epsilon k, si mal no me equivoco, tiene que valer lo siguiente. Si yo tomo, esto de aquí pasa para todo k, ¿no? Por la convergencia anterior. Si yo tomo el epsilon k de la siguiente forma, desde k igual a 1 hasta de epsilon a la n1 entre p, n1 entre p, todo a la p, y esto de aquí a la 1 sobre p. Yo lo que estoy diciendo aquí es, ¿qué pasa si tomamos el epsilon k igual a epsilon n1 entre p? ¿Ya? Si tomamos este epsilon, que yo puedo tomarlo porque sé que funciona para cualquier epsilon, si tomamos este epsilon, ¿qué sucede? Me queda la suma desde k igual a 1 hasta n, de epsilon a la p sobre n, 1 entre p. Bueno, aquí no depende del k, esto de aquí no depende del k, sale y solo me queda la suma de unos, que es n. O sea, esto de aquí me queda n, epsilon a la p, n, todo 1 entre p. Si simplifico, me queda epsilon a la p. La raíz de pésima de epsilon a la p me queda epsilon. Y ya está demostrado. Sí. Pero para hacer esto de aquí, yo debo suponer que el n debe ser más grande que este nk para todo k. ¿Sí? Para poder acotar esto de aquí, yo necesito que el n sea más grande que el nk, que es justamente la condición aquí. Necesito que el n sea más grande que el nk. Entonces, ¿cómo tomarían el n? Tomando n igual a cuánto basta. ¿Cómo tomarían este n? Si necesito que sea más grande que todos. Si este n necesito que sea más grande que todos, tomaría el mínimo, ¿sí? De los n1, n2 hasta nk, ¿sí? Tomando este mínimo, yo sé que el n va a ser más grande que cualquiera de este nk. Y si el n, o sea, si el n minúscula es más grande que el n, me aseguro que el n minúscula es más grande que cualquier nk. Y con esto de aquí ya tengo que se cumple la convergencia. ¿Sí está claro lo de aquí?
¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a esto de acá? Si le vemos algo más tangible, ¿a dónde va a converger esto de acá? Esta sucesión de aquí. 1 sobre n, 1 más 1 la n, 1 entre n, con n los naturales. Esta sucesión de aquí, ¿hacia dónde va a converger? ¿Hacia dónde converge esta sucesión de aquí? ¿A la e como cero? Exactamente, sí. Esto de aquí converge hacia e, cero. ¿Qué es lo que me dice mi teorema? Mi teorema me dice, esto de aquí converge como vector si esto de aquí converge a un lado y esto de aquí converge a otro lado. Esta converge a e, la de acá converge a cero, a la e, cero. Análogamente, lo que me dice es un sí solo sí, o sea que si esta de aquí converge a un lado y esta de aquí converge a otro lado, converge como vector. O si yo digo que el xn, yn, zn, esta sucesión de aquí, converge a un x, y, z, ¿hacia dónde va a converger el y? ¿Hacia dónde tiene que converger el y? Este yn tiene que converger a y, ¿sí? Porque es un sí solo sí. Si converge como vector, converge entrada por entrada. Sí, en los vectores sucede eso de ahí. ¿Sí está claro lo de aquí, lo que hicimos en esta demostración? Para que tengan en cuenta cómo converge en cada espacio que hemos revisado. Veamos un nuevo ejemplo, ¿ya? Esto de aquí no lo voy a demostrar, pero si yo tengo X un espacio, tengo X un conjunto no vacío, y tengo delta en la métrica discreta, o sea, tengo un espacio métrico con delta en la métrica discreta. Déjenme verlo aquí. Ya. Si solo si el xn converge al x en este espacio, si solo si la cola de la sucesión es x. ¿Sí? Cuando yo tengo un espacio con la métrica discreta, la sucesión es convergente si solo si la cola de la sucesión es x. ¿Qué significa esto de aquí? Significa que a partir de un punto es constante. En la sucesión tiene que haber x, 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 x. Tiene que ser constante. ¿Sí? Ahí es convergente. Entonces esto de aquí es fácil de chequearla. Lo único que deben de hacer es tomar, yo que sé, menor que un medio o algo así. Y ya se dan cuenta que de ley tiene que ser la constante. O sea, tiene que tener con la constante. Ya. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si al espacio anterior, al espacio de los vectores, le doto de la métrica infinita? O sea, del máximo de xk menos yk, 1 menor o igual que k menor o igual que n. Le doto esta métrica, es lo mismo. ¿Qué me refiero con que va a suceder lo mismo? Que la sucesión converge a x si solo si converge entrada por entrada para todo k desde 1 hasta n. Sí, la demostración es análoga a lo que hicimos antes a una epsilon adecuada. Sí, ahí se debe tomar una epsilon adecuada. Ya, entonces ahí tenemos la otra convergencia. Vamos un ejemplo un poco más interesante. ¿Qué pasa si yo estoy en el conjunto de todas las sucesiones? Ya, o sea, estoy en X igual el conjunto de todas las sucesiones con entradas en los reales, ¿sí? X igual al conjunto de todas las sucesiones con entradas en los reales. Y tengo la k mayor igual que 1. ¿De qué cosa? 1 a la 2k, x a la k menos y a la k, 1 más xk menos y a la k. ¿Sí? Estoy en este espacio métrico de todas las sucesiones
con entradas en los reales. La proposición es la siguiente. Antes que nada, si yo tomo una sucesión, no creo que... Si yo tomo aquí una sucesión, en este espacio, ¿qué forma tiene la sucesión? ¿Cómo se ve el X1? ¿Qué forma tiene el X1? El X1 sabemos que tiene que ser un elemento de X. Como el X1 es un elemento de X, el X1 es una sucesión con entradas reales. Eso quiere decir que el X1 tiene esta forma. Tiene la forma aquí X1, 1, X1, 2, y así hasta el infinito. El X2 tiene la forma X2, 1, aquí va 2, perdón. X1, 2, X2, 2, X3, 2, y así hasta el infinito. El superíndice me indica de qué término estoy hablando, o sea, el término general 2, ¿sí? Mientras que el subíndice me indica en qué posición está. Y en general tengo que el xn va a ser xn1, xn2, y así hasta el infinito. O sea que al tomar una sucesión aquí, estoy tomando una sucesión de sucesiones, ¿sí? Cada elemento de aquí es una sucesión, o sea, es una sucesión de sucesiones. Si está claro, primero sale la idea de cómo son las sucesiones en este espacio. En este espacio las sucesiones son sucesiones de sucesiones. ¿Sí está claro? Sí, sí está claro esto de aquí, que es una sucesión de sucesiones. Ya, genial. Entonces, ahora lo que yo propongo es, en este espacio de aquí en el que estoy trabajando, digo, sea xn una sucesión en este espacio de aquí, ojo que es en este espacio de aquí, xn una sucesión aquí, xn converge al x, si solo si converge entrada por entrada, para todo k mayor o igual que 1. ¿Sí? Aquí también se sigue cumpliendo de que converge entrada por entrada para todo k mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Cómo demostramos esto de aquí? Veamos. Ya, veamos cómo demuestra lo de aquí. Vamos a la ida. Supongamos que la sucesión converge al x. Este x tiene que ser una sucesión. El término general de aquí es una sucesión. ¿Qué significa que el xn converge al x? Significa que para todo epsilon positivo va a existir un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, entonces la suma desde k mayor o igual que 1, de 1 entre 2 a la k, de xk menos y sub k, 1 más xk menos y sub k, sea menor que epsilon. ¿Sí? Aquí es nuevamente que sea menor que epsilon. Pero esto de aquí es fácil verle que esto de aquí, esta suma, es más grande que cualquiera de estos términos. O sea, 1 entre 2 a la k, xk menos y a la k, 1 más xk menos y a la k. Y esto sucede para todo k mayor o igual que 1. ¿Sí? Esta suma de aquí es mayor o igual que cada uno de esos términos. Entonces, tengo que este término de aquí es menor o igual que la suma, ¿sí? O sea, que la suma es más grande. Ya, y como esto de aquí se cumple para todo epsilon, como esto de aquí se cumple para todo epsilon, yo tengo que el xk menos el y sub k va a ser menor que epsilon, para todo epsilon, ¿sí? Esto de aquí es cuestión de que manejen bien las cuestiones algebraicas, tendrían que pasar el 2 a la k y luego tomar un epsilon adecuado dividiendo y cosas de ese estilo, ¿sí? Es cuestión de hacerle bien esas cosas de acá. Y lo que aquí me implica es que el décimo término de aquí
converge al xk para todo k mayor o igual que 1. ¿Sí? Que en este caso casi siempre se la tiene fácil si solo se le va acotando para la izquierda, para este lado de acá. La interesante de verdad es la vuelta. ¿Qué me dice la vuelta? Me dice, supongamos que converge entrada a componente, o sea, componente a componente. Supongamos que xnk converge al xk. Esta convergencia es en los reales, ¿sí? Converge en los reales. Yo lo que debo demostrar es que la sucesión general formada por cada uno de estos elementos converge al x, donde el x, ¿qué es? Es la sucesión formada por cada una de estas entradas. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Cómo demuestro todo aquí? Antes que nada, yo voy a facilitarme del criterio de Cauchy en las series convergentes. ¿Qué me decía el criterio de Cauchy en las series convergentes? Yo sé que esta serie de aquí, es convergente. ¿Sí? Yo sé que esta serie de aquí es convergente. Entonces, el criterio de Cauchy me dice que para todo epsilon positivo va a existir un n en los naturales. Voy a ponerle un n1 porque tal vez ocupe más. Tal que si el n es más grande que este n1, entonces la suma desde, déjenme verlo aquí, de los k, aquí tendría que tener uno entre 2 a la k, y aquí menor que más infinito, y aquí es n1 más 1 hasta el infinito. Ya. O si no ponemos así, k igual a n, para que tenga sentido. ¿Ya? Si el n es más grande que esto de aquí, más grande que el n1, tengo lo de aquí. Pero yo la versión que quiero es esto de acá. Yo lo que deseo es esto de aquí. Existe un n1 en los naturales, tal que si yo sumo partiendo desde este n1, o sea, n mayor que el n1 hacia el infinito, del 1 sobre 2 a la n, esto de aquí va a ser menor que el épsilon. ¿Sí? Voy a utilizarlo de aquí. Como esta sucesión de aquí, esta serie de aquí, perdón, es convergente, para todo epsilon positivo va a existir un n1 en los naturales, tal que si el n es más grande que este n1, la suma es menor que el épsilon. ¿Sí? Ya, ahora bien, ¿qué épsilon voy a tomar aquí? El épsilon que voy a tomar es épsilon igual a un medio. Entonces yo lo que digo es, existe un m en los naturales, no le voy a tomar n1, existe m en los naturales, tal que esta serie de aquí, por la convergencia, es menor que un medio. Con n igual a m más 1 hacia el infinito. ¿Sí? Existe un m en los naturales tal que pase lo de aquí. Ya, ¿de qué me va a servir esto de aquí? Pues veamos. Yo lo que quiero demostrar, voy a poner lo que quiero demostrar. Yo lo que quiero demostrar es que para todo epsilon positivo debe existir un n en los naturales tal que si el n es más grande que este n, implique esta suma de aquí, 1, 2 a la k, xk menos yk, 1 más xk menos yk, sea menor que epsilon, con k igual a 1 hasta más infinito. ¿Sí? Yo quiero que pase esto de aquí. Yo deseo que pase esto de aquí. Nuevamente, como quiero demostrar esto de aquí, empecemos por este lado y veamos que vamos acotando. Tengo aquí la suma, desde k igual a 1 hasta más infinito, 1 entre 2 a la k, xk menos yk, 1 más xk menos yk. ¿Sí? Esto de aquí puedo dividirlo en dos tramos. Le divido a la primera suma que vaya desde 1 hasta m, mientras que a la otra suma le digo que vaya desde m más 1 hasta el infinito. ¿Por qué elegí el m más 1? Porque yo sé que todo este lado de acá, todo este lado derecho, perdón, se puede meter, o sea, puede ser menor que un medio. Sí, puedo hacerle menor que un medio a todo este lado derecho. Aquí, ¿qué me queda? Me queda 1 entre 2 a la k, xk menos y a la k.
Mientras que aquí me queda 1 más xk menos y a la k. Y aquí me queda lo mismo. Xk menos yk. 1 más xk menos y a la k. ¿Sí? Ya. Entonces, yo puedo acotar esto de aquí. Veamos, ¿cómo le puedo acotar esto de aquí? Yo esto de aquí, lo de la izquierda, puedo decir que es menor o igual que ¿qué cosa? Es menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta m. Este 1 entre 2 a la k es menor o igual que 1, ¿sí? Es menor o igual que 1. Y todo esto de aquí yo sé que es xk menos y a la k. Espero que eso de ahí me funcione. Yo creería que sí me funciona. Más, si esto de aquí la acoto, yo sé que todo esto de aquí es menor o igual que 1. ¿Sí? Todo lo de aquí es menor o igual que 1. Entonces me queda la suma de k igual a m más 1 hasta el infinito de 1 entre 2 a la k. Pero yo sé que esto de aquí es menor que un medio, ¿sí? Porque justo lo tomé así. Por la convergencia de la asociación, yo le tomé menor que un medio. Entonces me queda que esto es menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta m de xk menos yk más un medio. No, ¿por qué un medio? Puedo tomarle, bueno, aquí puedo tomar un épsilon arbitrario y lo que puedo hacer acá es mejor tomarle un épsilon medios, ¿sí? Tomarle aquí un épsilon medios y aquí un épsilon medios, ¿ya? Entonces yo sé que toda esta suma de acá es menor que épsilon medios con este épsilon fijo que uso para la convergencia, ¿ya? Entonces tengo este épsilon fijo y voy a demostrar esto de aquí, o sea, y tengo lo de aquí épsilon medios. Lo único que me falta es que este de aquí sea menor que épsilon medios. ¿Cómo puedo sacar que esto de aquí es menor que épsilon medios? No, aquí estoy mal. Nadie me dijo, no es ya la K. Sí, no es ya la K porque yo quiero que sea XNK. Es XNK, XNK. Me va a tocar cambiar todo. XNK, XNK. Aquí es igual a XNK. XNK. Aquí lo mismo, ¿no? XNK y XNK. Sí, entonces aquí es XNK. Nuevamente aquí es XNK. Y acá también es XNK. Ya. Entonces yo quiero que esto de aquí sea menor que un epsilon medios. Pero como esto de aquí ya es finito, y yo sé que converge componente a componente, yo sé que converge componente a componente. ¿Qué significa que converge componente a componente? Significa que para todo epsilon techito, va a existir un n. Techito le voy a poner aquí un n sub k, ¿ya? Existe un n sub k en los naturales, tal que si el n es más grande que este nk, entonces la métrica del xnk menos del xk es menor que este epsilon techito. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar el mismo epsilon techito para todos. Aquí puedo tomarle que esto de aquí sea menor que el mismo epsilon techito. ¿Qué significa esto de aquí? Significa que tenga la suma desde k igual a 1 hasta m de un epsilon techito más un epsilon medios. Este epsilon techito puede ser cualquier cosa. ¿Cuál va a ser el epsilon techito que me funcione? Esto de aquí siempre y cuando el n sea mayor que el nk para todo k desde 1 hasta m. Ojo que sigue siendo finito. Esto de aquí me queda m, me queda epsilon techito más epsilon medios. Como yo quiero que esto de aquí como yo quiero que esto de aquí me quede epsilon medios, yo puedo tomar el epsilon techito igual a epsilon 2m y aquí epsilon medios y ya me queda que esto de aquí ha sido epsilon. Sí, se simplifica, me queda epsilon medios más epsilon medios, me queda epsilon. Pero ojo que necesito que el n sea mayor que este nk. ¿Cómo tomaría el n? Tomando n igual a ¿cuánto basta? Tomando n igual a ¿qué? Al mínimo entre los n1, n2, ¿hasta dónde? Hasta el nm que es finito. ¿Sí? Aquí la clave es esto de aquí. Que a un lado le dejo algo finito y al otro lado lo infinito.
lo que tengo infinito, la acote utilizando la convergencia de la serie. ¿Sí? ¿Sí está claro lo de aquí? Entonces ya está demostrado este teorema de acá. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta proposición? ¿Sí está claro esto de aquí? ¿Sí está clara la idea de lo de aquí, de la convergencia en sucesiones? Ojo que la primera idea que deben tener es que tienen una sucesión de sucesiones, ¿sí? Y en este espacio me funciona que converja componente a componente, en este espacio. ¿Cuál es la clave que, como les digo, la ida sale bastante sencilla si acomodan las cosas, pero la vuelta es la clave que podemos hacerle tan pequeña como sea la parte infinita gracias a la convergencia de esta sucesión. Sí, gracias a la convergencia de esta sucesión puedo hacerle tan pequeña como yo desee. En este caso solo un medio y ya se tiene. Una pregunta natural que surge aquí es, ¿será que puedo hacer lo mismo con los LPs? ¿Será que en los LPs vale lo mismo? ¿Ya? ¿Será que en los LPs vale hacer lo mismo? Veamos. Déjenme verle esto de aquí. ¿Qué pasa si tomo a los LPs? No sé qué ejemplo vamos. 6. Ya. Si estoy aquí en 6, tengo que el X es igual al LP. Sí, X es igual al LP con la métrica P. ¿Cuál es la métrica P? La métrica P en este caso es xn menos yn elevado a la P 1 entre P, ¿sí? Con n mayor o igual que 1. En este caso no se puede decir lo mismo. No se tiene esa implicación de la convergencia componente a componente. Lo que se tiene es lo siguiente. Lo que se tiene es que si yo tengo una sucesión en este X, que son los LPs, y este XN converge al X, esto implica que converja componente a componente. Esto implica que converja componente a componente. Para todo K mayor o igual que 1. Pero esto de aquí no implica el recíproco, ¿sí? No implica que la convergencia componente a componente me dé la convergencia en LP, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo es convergencia LP implica convergencia componente a componente. No implica la otra. Para la ida es totalmente análogo a lo que hicimos antes. Se toma las... Y se dan cuenta, es parecido a lo que hicimos con los vectores, porque lo que se hace es... Solo voy a poner una idea. Sí, en general siempre se cumple la ida. Es como que la ida siempre se cumple en general. Pero la vuelta... esta cosa de las cosas puntuales es como que no. O sea, en general sí la ida es como que si converge en el total, va a converger puntualmente. En general sí se da. No me he topado todavía con algún ejemplo que no se dé la convergencia componente a componente. No le voy a llamar puntual, pero sí componente a componente. Entonces, en general sí se da eso de ahí. Cuando hablamos de sucesiones o de vectores, en general sí se da la ida. ¿Sí? Pero no siempre se da la vuelta. Este de aquí es el caso donde no se da la vuelta. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Para la ida es fácil, ¿no? Como les decía. Tengo xn menos yn, perdón, menos xnk de nuevo. Tengo xn menos xnk a la p, a la 1 entre p, y esto de aquí menor que epsilon, con k mayor o igual que 1. Lo que esto hacer solo es acotarle, ¿no? La acoto por acá, yo tengo que es xn menos xnk, y yo sé que es menor que un epsilon, entonces sí se da la convergencia componente a componente. Ya. Una condición suficiente para que se dé el regreso, lo tengo en el libro base, solo que no voy a platicarles de ello, ¿ya? Les voy a poner ahí déjenme buscarles y les pongo les pongo el teorema que se da la convergencia. O sea, que se da una condición suficiente para que se dé la vuelta. Pero como les digo, no les voy a demostrar ni, más bien si lo quieren hacer, o sea, si lo quieren revisar, pues por mí está más que bien.
Déjenme verla acá. Déjenme le busco. Es una muy buena pregunta que pueden tenerla en mente. Y es donde... Ya, en el libro base que yo... En el ejercicio, eh, pueden... Yo una condición suficiente que la vi es la de acá. ¿Sí? Tengo XN, una sucesión en LP, tal que converge componente a componente para cualquier K, donde el X tiene que ser el límite de cada convergencia componente a componente, ¿no? Entonces, si se supone que se cumple esto de aquí, entonces se tiene la convergencia en LP. Esta convergencia de aquí es en LP, la última. Si se cumple esto de aquí, se tiene la convergencia en LP. Por ahí en el chat me decían que cuando un punto es adherente, creo que podría funcionar si un punto es adherente. Creo que si tienes el punto adherente, tienes esta de acá incluso, ¿no? Si X es un punto adherente, creo que podrías tener la de allá. Ujú. Sí, la idea es como que una cota uniforme respecto a esto de aquí, que a partir de un punto, se meta, o sea, que es justo lo que hicimos antes, ¿no? Si se dan cuenta, la idea es casi la misma que hicimos antes. Yo lo que decía, tengo problemas cuando es infinito. Cuando es infinito, aquí lo que nos ayudó es que puedo acotarle porque tengo la convergencia de esta cosa de aquí. Entonces la idea es lo mismo acá. Si yo encuentro un M tal que puedo acotarle a esto de aquí, puedo hacerlo tan pequeño como yo desee a la cola, a esta cola de aquí, voy a poder hacer lo mismo. Poder hacer justamente lo mismo que hice antes. ¿Sí? Poder dividirlo en dos casos. En un lado el hago menor que un medio, el otro lado, como es finito, no tengo lío y se van acomodando las cosas. ¿Sí? Entonces, si se cumple esto de acá, tienen la vuelta. Pero como les digo, no les voy a demostrar esto de aquí porque es básicamente lo que hicimos antes. Más bien, sí está clara la noción de convergencias en LPs, convergencias en sucesiones y convergencias en los vectores. Sí está clara la noción de convergencias. O sea que no es que la definición de convergencia es la misma para todos, ¿sí? La definición de convergencia es la misma para todos. Pero es como que nos van dando una nueva intuición cada vez que voy cambiando de espacio. Una nueva intuición de convergencia. ¿Sí está clara esa intuición de cada espacio? No sé si tienen alguna duda con respecto a los ejemplos que hemos visto hasta aquí. Sí, tal como decían, es como que yo quiero que se acote así, acotarle la cola. Sí, la verdad es que sí marea un poco, marea bastante si uno no lo hace. Si uno no lo hace es como que marea bastante. Entonces mi recomendación es como que sí cojan un papel y pónganse a hacer los detalles, porque los detalles es como que ahí se van a dar cuenta un poco más, pero la intuición, como les digo, en el curso no se pueden dar, son 3 semanas y bastantes temas, no se puede dar oye, no nos podemos detener en los detalles mucho, pero lo que yo deseo es que la intuición de qué sucede en cada espacio, quiero que esté clara. Sí, la idea de qué está sucediendo en cada espacio, quiero que quede clara. Más que todo, que la idea quede clara de convergencia, porque vamos a hablar de espacios métricos completos. Cuando hablo de espacios métricos completos, es importante tener la noción de la convergencia. Está muy ligado a eso de ahí, o sea, ¿por qué hay sucesiones de Cauchy que no convergen o viceversa? Sí, entonces es clave que tengan esa noción de convergencia. Sí, como les digo, es de mucha ayuda si ustedes, yo que sé, el fin de semana o algún rato que tengan tiempo libre, se pueden hacer los detalles y se van a dar cuenta de decir, ah, sí, con este detalle se da cuenta qué sucede en cada espacio. Pero lo importante es que se vaya quedando las ideas. Ya. Una pregunta es, ¿por qué no se da la vuelta? O sea, ¿quién me asegura que no se dé la vuelta? O sea, la implicación de vuelta, ¿no? ¿Quién me asegura que no se dé la implicación de vuelta? Entonces, hay un contraejemplo que me dice lo siguiente. Veamos. ¿Qué pasa si yo tomo
¿Qué pasa si yo tomo la siguiente sucesión? Tomo esto de aquí como x sub k más delta k a la n con x sub k en los reales. O sea, yo lo que quiero que tengan en mente aquí es que el x es un x1, x2, hacia xk y por aquí sigue, es una sucesión, ¿no? Es una sucesión esto de aquí en LP. Ya tomo una sucesión en LP. Yo lo que digo, voy a definir una sucesión de sucesiones de este estilo. ¿Qué es lo que está haciendo esta sucesión de sucesiones? Es que el x1, bueno, que el término x1 de esta sucesión aquí es igual. El término x1 de esta sucesión es x1 más delta 1, 1. Es x2 más delta 2, 1. ¿Qué es este delta de aquí? Este delta Kn es la delta de Kronecker. ¿Qué me dice la delta de Kronecker? La delta de Kronecker me dice que vale 1 si x es igual al n y se anula si son distintos. ¿Sí? Esto de aquí es la delta de Kronecker. Entonces, en este caso valdría 1, en este caso se anula. Y en todos los demás casos también se anula. ¿Cómo se vería el x2? El x2 se vería de la forma x2, no, perdón, x1 mismo. x1 más delta 1, 2. x2 más delta 2, 2. Y así voy hasta el infinito. En general, el xn, ¿cómo se ve? El xn se ve como x1 más delta 1n, x2 más delta 2n, y así hasta el infinito. ¿Está claro lo que está haciendo esta sucesión de aquí? ¿Sí está claro lo que hace esta sucesión? Sí, en este caso, aquí vale 1, aquí se anula, aquí se anula. O sea, básicamente, si ustedes ponen todas las sucesiones tal y como yo les estoy poniendo, la diagonal va a tener aquí más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Mientras que fuera de la diagonal, siempre va a ser nulo, 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 nulo. ¿Ya? Entonces, veamos. Yo lo que digo es lo siguiente. Esta xnk converge al xk para todo k mayor o igual que 1. ¿Sí? Es mi claim, es lo que yo quiero que vean. El claim es que el xnk converge al xk para todo k mayor o igual que 1. Veamos. El xnk, el enésimo término del xk menos del xk. Esta convergencia debe ser en los reales. ¿A qué es igual el xnk? El xnk, por como definimos, es xk más delta kn. Esta de aquí va a ser xk más delta kn menos xk. Esto de aquí es delta kn. ¿Sí? Esto de aquí va a ser delta kn. Pero si yo tomo un n suficientemente grande, yo que sé un n mayor que el k, yo sé que esta delta kn se va a anular y por lo tanto va a ser menor que el epsilon y por lo tanto sí converge. ¿Sí está clara la idea de convergencia en este punto de aquí? ¿Sí está claro esto de aquí? Si yo tomo un n más grande que el k, pues yo sé que a la fuerza esto de aquí va a anularse. Entonces esto de aquí va a ser menor que un epsilon y sí, va a converger. ¿Sí está claro esto de aquí? Y como nuevo claim, lo que yo quiero que tengáis en cuenta es que el xn como tal no converge al x. Esto de aquí no converge al x. Veamos, ¿cuánto vale la métrica del xn al x? ¿Qué es lo que me dice? Me dice que es la suma de los k mayores o iguales que 1 de los xnk menos del xk. ¿Qué es esto de aquí? Es la suma... perdón, aquí me estoy olvidando de algo muy, muy importante que es el p y el 1 entre p. Veamos, aquí me queda p y 1 entre p.
Esto aquí va a ser igual, esto de aquí es la suma de los k mayores iguales que 1. ¿De qué cosa? El xnk vimos que es xk más delta an menos el xk. Esto de aquí a la p y esto de aquí a la 1 entre p. ¿Sí? Y ya. Aquí es igual esta suma de aquí. ¿Cuánto me queda igual? Bueno, aquí se simplifica. Entonces me ha quedado la suma de los k mayores iguales que 1. Delta kn a la p. 1 entre p. Aquí me queda igual esto de aquí. Esto de aquí me queda igual a 1. ¿Sí? Porque cuando el k llega a ser n, vale 1. En los demás de los casos se anula. Pero nunca voy a poder hallar un n tan grande como yo desee, porque siempre voy a poder encontrar uno que, o sea, siempre va a ser 1. Esta métrica de aquí siempre va a ser 1. Por lo tanto, no converge, o sea, no puedo hacerle menor que un epsilon, no puedo hacerle tan pequeña como yo desee. Sí, entonces, se tiene que en realidad no converge. ¿Sí está claro de por qué no se da la vuelta en este caso? ¿Y por qué me funciona más que todo esta sucesión? Sí, ¿por qué me funciona esta sucesión? Sí. Ya, tengan en cuenta de que esto de aquí siempre vale 1. Esta métrica de aquí siempre vale 1. Como vale 1, no puedo hacerla tan pequeña como yo desee. Como no puedo hacerla tan pequeña como yo desee, no converge. Está hecho. Sí, exactamente. Debería ser 0, pero da 1. Sí, tal como lo dices tú. Debería ser 0, pero lastimosamente da 1. Entonces, ya nada, se moló. No vale. Ya. Yo les había dicho, ¿qué pasa ahora si doy un ejemplo, un nuevo ejemplo? No sé si es 7, 6, 7, 7. ¿Qué pasa ahora? Tomo mi espacio X como las funciones continuas de AB. Sí, son todas las funciones continuas de AB. Y yo tomo la siguiente métrica. Solo por facilidad voy a tomar la métrica 1. ¿Cuál es la métrica 1? La integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x. ¿Será que esta convergencia de aquí, o sea, yo lo que digo es, si tengo una sucesión de funciones continuas, tal que esta sucesión de aquí converge a f con esta métrica de acá, ¿será que converge puntualmente? ¿Qué significa que converja puntualmente? ¿Será que fn de x converge al f de x? ¿Será que se tiene esto de aquí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que converge el fn de x converge al f de x? Sí, converge con esta métrica de aquí, con la métrica de la integral. ¿Será que sí converge? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se da esa convergencia puntual que digo yo? O sea, ¿implica la convergencia puntual? Esta de aquí es la convergencia puntual, ¿o no? ¿Será que sí se da, sí o no? Y esto de aquí no se da, no se cumple. ¿Sí? Esto de aquí no se cumple. ¿Ya? Un ejemplo para ver esto de aquí es tomar la siguiente sucesión de funciones. ¿Qué tal si yo defino la siguiente sucesión de funciones? Que fn de x sea igual a lo siguiente. Esto de aquí esperaría que me ayuden un poquito más porque yo no integro mucho, no soy muy bueno con las integrales y me va a tocar integrar bastante. Entonces, si me equivoco en algo, me avisan nomás. Tengo que vale n de x si el x está entre 0 y 1 entre n, y que vale 1 si está entre 1 entre n y 1. ¿Ya? Aquí me da igual que 1. En este caso, por facilidad, en vez de la continua de A a B, solo he tomado continuas de 0 a 1. ¿Sí? He tomado continuas de 0 a 1. Por facilidad, para no tener que estar integrando con límites de A y B. Ya. Entonces, veamos lo siguiente. Ya, veamos que en efecto se tiene lo siguiente. Nuestro claim es demostrar lo siguiente. El claim es lo siguiente. El claim es que el fn converge al f en el espacio métrico con la métrica de la integral, o sea, nxd. ¿Sí? Tengo que demostrar esto de aquí. Nuestro claim es este de aquí. Que fn de x
converge al f en esta métrica. Para ello, ¿qué veo? Veo que la distancia de fn a f tiene que ser menor que un épsilon. Veamos. ¿A qué es igual esta distancia? Es la integral de 0 a 1 de fn de x menos de f de x. De x. ¿A qué es igual esto de aquí? Voy a dividirlo por casos. Desde 0 hasta 1 entre n. Fn de x menos f de x. De x. Más la integral desde 1 entre n hasta el 1 de fn de x menos del f de x. De x. ¿Ya? Veamos qué sucede aquí. Ah, ya, antes que nada, este f, ¿a dónde, o sea, cuál es el f, no? ¿A dónde debe converger esa función? Porque si no estamos en dudas de dónde converge y qué mismo sucede. ¿Ya? Nuestra función f a la que debe converger es a la función constante 1, ¿sí? A f de x igual a 1 para todo x entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a demostrar que converge esta de acá. A f de x igual a 1 para todo x entre 0 y 1. Entonces, por definición, cuando está entre 0 y 1, entre 0 y entre 1 entre n, me queda esto de aquí, el n de x. Me queda integral desde 0 hasta 1 entre n de x menos el f de x que vale 1 de x. ¿Ya? Más la integral que vale desde dónde? Desde 1 entre n hasta el 1 de 1 menos 1 de x. Bueno, esto de aquí ya da gratis, ya tengo que se anule. Entonces debo preocuparme por esta de acá. ¿Sí? Veamos este valor absoluto de aquí. Este n de x, tal y como lo definí, ¿es mayor que el 1 o es menor que el 1? O sea, yo lo que les pregunto es, ¿este valor absoluto cuánto vale? ¿Cuánto vale este valor absoluto? Como el x está entre 0 y 1 entre n, yo sé que es positivo, o sea, ya de cabeza el x es positivo, pero quiero ver si le gana el 1 o no. Pero yo sé que el x está entre 1 entre n, o sea, yo sé que n de x es menor o igual que n por 1 entre n, que esto de aquí es igual a 1. O sea, ha sido menor o igual que 1. Lo que implica que esto de aquí, este valor absoluto, es igual a 1 menos n de x. ¿Perdón? ¿Sí me decían algo? No sé si me decían algo o no. Bueno, yo lo que les decía es que este valor absoluto de aquí es 1 menos n de x. Sí, porque el 1 es más grande. Ya, entonces, con esto de aquí en mente, tengo que esto de aquí es la integral desde 0 hasta 1 entre n de 1 menos n de x, ya sin valor absoluto. Ya mucho más fácil. ¿Y cuánto me queda esta integral de aquí? Esta integral de aquí me queda x evaluado en 1 entre n y 0. Mientras que la de acá me queda menos n, x cuadrado sobre 2, 1 entre n y 0. ¿Sí, no es cierto? Si no hice nada malo, creo que me queda solo ahí. Esto de aquí a qué es igual. Es 1 entre n, con el 0 se anula, menos, ¿qué cosa? Pongámosle aquí menos n, menos n medios, pongámosle acá. ¿De qué cosa? Me queda 1 entre n al cuadrado. Sí, menos 1 entre n al cuadrado. ¿Qué esto de aquí que me queda? N con n se simplifica, me queda 1 entre n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Cuánto vale 1 entre n menos 1 sobre 2 a la n? Si mal no me equivoco, vale 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Vale 1 sobre 2 a la n. Y esto de aquí es menor que epsilon. Cuando el n es suficientemente grande, esto de aquí es menor que el epsilon. Y en efecto, el fn converge al f. ¿Sí está claro lo de aquí? ¿Cómo uso la convergencia aquí? ¿Sí está clara esta idea? Sí. Ya, buenas. Pero si nos damos cuenta, puntualmente no va a converger. O sea, va a ser imposible que el fn de x converja a 1. Sí, por cómo tomamos la sucesión. Este de aquí no va a converger a 1. Sí, porque es como que tomo una diagonal. O sea, la gráfica de esta cosa
es más o menos algo de este estilo, ¿no? Que cuando vale, va así y luego se hace 1. Va así y luego se hace 1. ¿Sí? Entonces no va a converger al 1. Esto de acá. No va a converger puntualmente al 1. Que es justo lo que queríamos dar como claim. Que converge lo de ahí, pero no implica convergencia puntual. Como una nota, si yo estoy en el espacio de las continuas, de A a B, con la métrica infinito, si estoy en este espacio de aquí con la métrica infinito, que es el supremo de los X entre A y B, de f de X menos el G de X, que converja con la métrica infinito, sí implica que converge con la métrica puntual, que pueden hacerlo como ejercicio. Es fácil, solo la cortan para un lado y ya la tienen. ¿Sí? Entonces, que converja en el infinito sí implica convergencia a la puntual. Pero en este caso, que converja en la integral, no. ¿Sí está claro lo de ahí? ¿Sí está clara la idea de estas convergencias? Ya, genial. Incluso, si ustedes son buenos dibujando, yo soy un poco malo, podrían empezar a dibujar la sucesión de funciones y van a ver que como es la integral, lo que me interesa es el área bajo la curva. Entonces, si le ven como área, sí va a converger, sí hay esa convergencia, pero puntualmente no, puntualmente para nada. Ya, entonces ya que tenemos un poco más de nociones de convergencia, veamos y definamos lo que es una sucesión de Cauchy. Sucesiones de Cauchy. Si se dan cuenta, para yo demostrar la convergencia, debo saber cuál es el límite. Entonces no me sirve de mucho la definición. O sea, cuando yo tengo la definición de convergencia, de ley debo conocer el límite, que es justo lo de aquí. Si yo tengo la definición de convergencia, debo conocer el límite, lo cual no es de mucha ayuda. Entonces yo quiero establecer, la idea es establecer una noción de convergencia sin conocer el límite, sin tener la idea del límite, solo teniendo la sucesión como tal y saber si converge o diverge, ¿sí? Ya no tener la idea del límite, sino con esa idea del límite sí es un poco complicado. Para ello tenemos la sucesión de Cauchy. No sé si han visto la idea de cómo es una sucesión convergente, del dibujito. El dibujito de una sucesión convergente, voy a hacerlo por si acaso no lo hayan visto. Espero que sí lo hayan visto todos. El dibujito de una sucesión de convergente es lo siguiente. Esto de aquí son los reales, ¿no? Entonces, digamos que esto de aquí es mi sucesión. ¿Ya? Esto de aquí es mi sucesión. Entonces, yo conozco el límite. Veamos. El límite en este caso es esto de acá. Esto de aquí es mi límite, ¿ya? Esto de aquí es mi límite L. ¿Qué es lo que me dice la noción de convergencia? La noción de convergencia me dice que si yo puedo meter a toda la sucesión a partir de un cierto término en una bandita, en cualquier bandita que yo le dé, que es L más epsilon, L menos epsilon, ya estoy hecho, la sucesión converge, que si yo le puedo meter a partir de un término n. En este caso el término n es este de aquí, es fácil. Pero si yo le achico la bandita, es como que encuentro un n más a la derecha, encuentro un n más hacia acá, y le meto toda la sucesión dentro de la bandita. ¿Sí? Esa es la noción de la convergencia. Ahora bien, ¿cuál va a ser la noción de las sucesiones de Cauchy? En la sucesión de Cauchy yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo en efecto no conozco el límite? Porque usualmente no voy a poder conocer el límite. ¿Qué pasa si yo no conozco el límite? Si yo no conozco el límite, la idea es la siguiente. Ya. Si yo no conozco el límite, tengamos en mente que mi sucesión es esta de acá. ¿Ya? Entonces, yo no sé cuál es el límite. Pero digo, bueno, la sucesión va a ser de Cauchy si yo puedo meterle, si los elementos se meten en cada bandita.
¿A qué me refiero con que los elementos se metan en cada bandita? Que si yo a partir de un n, yo que sé, a partir de... Chuta, parece que no hice tan bien el dibujo. Ya, ahora sí. Que a partir de este n de acá, a partir de este n, los elementos como tal se meten dentro de la bandita. No necesariamente se acercan al límite, porque no tengo un límite en este caso, pero sí puedo meterlos dentro de una bandita. Esta es la noción de sucesión de Cauchy de alfas. ¿Sí? Definamos formalmente una sucesión de Cauchy en espacios métricos. Veamos. Sea X de un espacio métrico, sea X de un espacio métrico. Tengo X de n una sucesión del espacio métrico X. Decimos que X de n es de Cauchy. Decimos que esta X de n es de Cauchy. Si cumple lo siguiente, que para todo epsilon positivo exista un n en los naturales, tal que si el n es más grande, perdón, aquí necesito dos, tal que si el m, n son más grandes que este n, entonces la métrica de xm con xn sea menor que epsilon, que es justamente la idea que les dije, que si yo comparo la distancia del término a término, se van acercando y puedo meterles dentro de la bandita. ¿Sí? Aquí ya no tengo un límite, pero puedo hacer la comparación de término a término, ¿sí? Que a partir de un n más grande, la comparación término a término se mete dentro de la bandita, que es el epsilon. Usualmente, yo en vez de tomar m, n, yo suelo decir que mejor tomen m mayor o igual que el n. No cambia nada, los dos son mayores que el n, sino que aquí ya me da una relación de orden, o sea, ya digo, bueno, el m es más grande, el n es más pequeño. Al final de cuentas es como que esto de aquí me puede ayudar. No cambia nada la definición. Si está clara la idea de sucesión de Cauchy, si está clara esta idea de sucesión de Cauchy, ya, genial. Veamos. Hagamos, hagamos una proposición que es con la proposición que todo el mundo, que a todo el mundo le tiene que saltar la pregunta natural con esta proposición. Yo digo, sea X de un espacio métrico, tengo X de un espacio métrico, y tengo Xn una sucesión, tal que este Xn converge al X. ¿Ya? Tengo que es una sucesión convergente. Entonces, esta sucesión de aquí es de Cauchy. Esta sucesión es de Cauchy. ¿Qué estoy diciendo aquí? Si la sucesión converge, es de Cauchy. Si nos ponemos a pensar en el dibujito, si nos ponemos a pensar en el dibujito, voy a hacerle de manera rápida. Aquí lastimosamente soy malo haciendo aquí las líneas. Si nos ponemos a pensar en el dibujito, ya, si nos ponemos a pensar en el dibujito, si yo tengo un límite, pongámosle, aquí es el límite. Si yo tengo este límite de aquí, yo sé que mi sucesión a partir de un n se van acercando al límite. Ajá. Yo tengo que mi sucesión a partir de un n se van acercando al límite. Entonces, yo qué sé, a partir de este n se acercan al límite. Y obviamente, si se acercan al límite, puedo meterles en cualquier banda y van a hacer una sucesión de Cauchy. Entonces, la idea es bastante clara, ¿no? Si es convergente, sí, es obvio que va a ser de Cauchy. Pero ahora, si es de Cauchy, ¿será que es convergente? Bueno, veamos qué pasa después. Demostremos esto de aquí. Demostremos que... Dejemos esto de acá. Demostremos esta proposición. Si tengo un espacio métrico, una sucesión convergente, entonces es de Cauchy. ¿Ya? Demostremos esto de aquí. La demostración es bastante sencilla. Como la sucesión es convergente, yo qué sé. Como xn converge a x, esto pasa sí, solo sí para todo epsilon positivo,
Voy a ponerle aquí un epsilon 1. Un epsilon 1 positivo, existe un n1 en los naturales, tal que si el n es más grande que este n1, implique que el xn con x sea menor que el epsilon 1. ¿Sí? Tengo esto de aquí. Como xn converge a x y solo si para todo epsilon, pásalo de acá. Ya, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? ¿Qué es lo que deseo demostrar? Quiero demostrar que sea de Cauchy. ¿Qué significa que sea de Cauchy? Que para todo epsilon positivo existe un n en los naturales, tal que si el n es más grande que este n, perdón, aquí siempre se me jalan las cuadras. Existe un n más grande en los naturales, tal que si el n, n es más grande que este n, entonces la métrica de xn con xm sea menor que este epsilon. Bueno, entonces digo, sea epsilon positivo. Tomo un epsilon arbitrario pero fijo. ¿Ya? Sea epsilon arbitrario pero fijo. Demostremos que la sucesión es convergente. Me fijo en esto de acá. La distancia de xm a xn. Esto de aquí, aplicando desigualdad triangular, es distancia de xm a x más la distancia de x a xn. ¿Sí? Yo sé que esto de aquí puedo hacerle tan pequeño como yo desee, siempre y cuando este m sea más grande que el n1. Si el m es más grande que este n1, yo puedo hacerle tan pequeño como yo desee. ¿Cuál sería lo tan pequeño como yo desee? Que esto de aquí sea menor que epsilon medios. Ya, si esto de aquí, si el m es más grande que este n1, es menor que epsilon medios. Y si este n también es más grande que este n1, en vez de ponerle aquí, en vez de poner aquí el n, ajá, sí, no, aquí el xn me queda el epsilon medios. Y por lo tanto es igual a epsilon. Sí, pero yo debo cumplir que pase estas dos cosas, que el m sea más grande que el n1 y que el n sea más grande que el n1. Y ya tengo lo deseado. ¿Cómo cumplo lo de aquí? Pues fácil. Tomando n igual al máximo. No, no al máximo, porque solo tengo uno. Tomando n igual a n1. ¿Sí? Tomando n igual a n1. Si tomo el n igual a n1, como yo supongo que el n es más grande que el n es más grande que el n1, pásalo de aquí, menor que epsilon medios. Como el m también es más grande que el n1, pásalo de acá, menor que epsilon medios. Epsilon medios más epsilon medios, igual a epsilon, y ya tengo lo deseado. Por lo tanto, es una sucesión de Cauchy. Toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. Si está claro lo de aquí, toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. ¿Sí está claro esta proposición? ¿Cuál sería la pregunta natural que debe surgir aquí? La pregunta natural que debe surgir aquí es, ¿será que tengo la vuelta? ¿Será que se da la vuelta? O sea, ¿será que toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente? Y lastimosamente, aquí la respuesta es no. No toda sucesión de Cauchy es convergente. Sí, lastimosamente no. No toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Ya? Sí, lastimosamente no se tiene lo de ahí. Entonces voy a poner unas observaciones. Voy a poner unas observaciones previas para que ustedes, para de ahí deducir ejemplos de por qué en efecto no toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿No? Que aquí denme un tiempito para pasarles el link antes de que se acabe. Todo en el chat también les mando el enlace de la carpeta de la carpeta compartida que estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, no toda sucesión de Cauchy es convergente. Hagamos unas observaciones antes de dar ejemplos de que en efecto pasa lo de ahí. Ya. Tenemos lo siguiente. Si esta sucesión, bueno, aquí obviamente tengo un espacio métrico. Pongámoslo así, sea x de un espacio métrico. Y tengo un y subconjunto de x. Entonces, al tener y un subconjunto de x, yo sé que este y también va a ser un espacio métrico. Puedo dotarlo de espacio métrico, o sea, de una métrica. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la métrica? La métrica, la métrica restringida.
Entonces, yo puedo dotarle de espacio métrico. Entonces, Y con la métrica restringida es un espacio métrico, que es una observación que habíamos dado el día miércoles, creo. ¿Ya? Entonces, si Xn es una sucesión de Cauchy, es de Cauchy en XD, o sea, es de Cauchy en el espacio métrico grande, sí, solo si Xn es de Cauchy en el espacio pequeño. Es de Cauchy en el espacio pequeño. ¿Sí? Si es de Cauchy en el espacio grande, es de Cauchy en el espacio pequeño. Veamos. Si Xn es convergente en el espacio pequeño, entonces Xn es convergente en el espacio grande. La otra implicación no se da. La otra implicación no se da. ¿Sí? Si es de cociente, o sea, la equivalencia de cociente sí se da. O sea, si es de cociente en el pequeño, sí solo si es de cociente en el grande. Si es convergente en el pequeño, tiene que ser convergente en el grande. Pero la otra implicación no se da. Entonces, con esta idea ya hagamos unos ejemplitos de que en efecto no se dan estas cosas. Ya. Yo voy a tomar a X igual a los reales. Y voy a tomar Y igual a Q. ¿Sí? Tomo X igual a los reales y Y igual a Q. Veamos. Voy a definir la siguiente sucesión. Xn igual a 1 más 1 entre n sobre n para todo n los naturales. ¿Sí? Voy a tomar esta sucesión de aquí. Esta sucesión de aquí, ¿dónde vive? Vive en Y porque es una sucesión de fracciones. Sí, vive en Y. ¿Sí? Esta Xn es una sucesión en Q infinito. ¿Cuánto es el límite de esta sucesión? ¿A qué es igual este límite de esta sucesión? ¿Cuánto me queda ese límite? ¿Cuánto me queda el límite de acá? Sí, perfecto, me queda Pero no vive aquí. No vive aquí. Entonces, hay una sucesión que es de Cauchy en Y, pero no es convergente. ¿Sí? Veamos. Vamos despacio. ¿Por qué esta de aquí es una sucesión de Cauchy en Y? Veamos. Esta sucesión de aquí, vista como una sucesión de los reales, es convergente. Sí, converge al E. Sí. Vista como sucesión de los reales, es convergente. Como es sucesión en los reales convergente, yo sé que es de Cauchy en los reales. Por esta observación, como es de Cauchy en los reales, es de Cauchy en Q. Como es de Cauchy en Q, esto no implica que sea convergente en Q, porque ya le saqué el límite. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es una sucesión de Cauchy en Q. Sucesión de Cauchy en Q. Y no es convergente en Q. ¿Sí? Y no es convergente en Q. ¿Por qué no es convergente en Q? Porque el límite no se queda dentro de Q. Entonces, cuando yo hablé de convergencia, tienen que fijarse que el límite siempre se queda en el espacio. ¿Sí? Cuando yo hable de convergencia, siempre tienen que fijarse que el límite queda en el espacio. Entonces, lastimosamente aquí no se da la otra implicación, como vimos en este caso de Q. Ya. Cuando se da la otra implicación, cuando toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente, decimos que el espacio métrico es completo. Ya pongamos esta definición que es interesante. Si yo tengo un espacio métrico XD, decimos que X es completo, bueno, que XD es completo. Decimos que XD es completo si toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente.
¿Sí? Entonces yo digo que es completo si toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. Entonces en espacios métricos completos sí voy a tener esa dualidad, ¿no? De Cauchy convergente, convergente Cauchy. Sí puedo hacer ese paso. En espacios métricos que no son completos no sucede lo de ahí. Entonces como un primer ejemplo tenemos que Q no es completo. ¿Sí? Q no es completo. Q no es completo porque hallamos una sucesión de Cauchy en Q que no es convergente en Q. ¿Sí? Bueno, no sé si para demostrar que lo de Alice es completo necesito una proposición más y unas subsucesiones. No sé, creo que por hoy quedemos hasta ahí. Y ya la siguiente clase vemos todo de completitud hasta acabar el teorema de completitud. ¿Sí? Y ya una vez acabado eso de ahí, ya veríamos de espacios normados hasta el siguiente viernes. Y luego ya trataríamos de ir acotando funcionales, que es la idea. Esta idea de acotar funcionales es bastante útil para hacer análisis un poquito ya más avanzado. ¿Alguna duda respecto a la clase de hoy? De completitud y de convergencia que vimos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya les mandé el link de donde estoy subiendo, ya ahorita subo y la actualizo las notas que hemos tomado. Como les digo, esas cosas pendientes traten de hacerla para que tengan más claras las cosas. Como les digo, el curso es muy pequeño. Lo que se quiere dar es una idea de todo lo que se puede hacer en estas cosas con espacios métricos completos y cosas de este estilo. Y si tienen tiempo el fin de semana, piensen lo siguiente. Si tienen tiempo el fin de semana a modo de ejercicio, piensen lo siguiente. Si X con D es un espacio métrico con X finito, entonces XD es completo. No me interesa cuál sea la métrica, ¿sí? Cualquier espacio métrico finito con cualquier métrica es completo, ¿sí? Entonces piénsenle en eso de ahí. Les va a salir bastante sencillo si le hacen un dibujito o algo de ese estilo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no hay dudas, no hay preguntas, quedemos hasta ahí por hoy.